En 1865, en la pequeña ciudad de Sid, Illinois, en los Estados Unidos, nació aquel a quien el cielo conocía como un intercesor. Hijo de un pastor presbiteriano, John Nelson Hyde creció rodeado de la palabra. Pero fue en su juventud cuando la semilla de la oración comenzó a florecer. Mientras muchos jóvenes buscaban estabilidad, carrera y prestigio, John fue tocado por algo eterno. Su hermano, un misionero en la India, murió en el campo con solo 20 años. Esa tragedia no apagó el fuego, lo encendió. John escuchó el mismo llamado, pero al prepararse para ir al campo, recibió un golpe. Descubrieron que sufría de una grave deficiencia auditiva. Un sordo no podía predicar. Muchos intentaron disuadirlo, incluso amigos cercanos. Pero cuando Dios llama, no responde la lógica, responde la obediencia. Y así, en 1892, John Hyde partió hacia la India con poco más de 26 años. El viaje fue largo, y en el barco tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se consagró para buscar la plenitud del Espíritu Santo. Ya no una vida común, ni un ministerio de palabras sin unción. Quería el fuego, la presencia, la realidad del cielo. Mientras otros dormían, John se arrodillaba en su camarote y clamaba entre lágrimas: «Señor, no me dejes ir a la India sin tu presencia». Era el inicio de una vida de quebrantamiento, entrega y milagros. ¿Pero qué encontró en la India? ¿Cómo fue su inicio como misionero con dificultades para hablar y oír? ¿Y qué lo llevó a pasar noches enteras en oración gimiendo por las almas? Cuando John Hyde desembarcó en la India, esperaba encontrar un pueblo hambriento de Dios, pero lo que vio fue un campo duro, indiferente y marcado por la idolatría y la apatía espiritual. El calor era intenso, el idioma extraño, y su sordera parcial hacía todo más difícil. Intentó predicar, intentó evangelizar, intentó hacer lo que se espera de un misionero, pero los frutos eran escasos. Sus sermones parecían sin vida, y con el tiempo, una nube de frustración comenzó a cubrir su alma, hasta que se detuvo y oró: «Señor, o me enseñas a buscar tu rostro, o regresaré a casa, porque sin ti no puedo hacer nada». Fue en esta crisis que John Hyde entró en su cuarto secreto y se quedó ahí. Lo que ocurría con otros misioneros a plena luz del día, con estrategias y palabras, comenzó a ocurrir con John Hyde a medianoche, con lágrimas y gemidos inefables. Comenzó a interceder por horas, luego por noches enteras, a veces sin comer, a veces en absoluto silencio, a veces postrado en el suelo de tierra, gimiendo como quien lleva dolores de parto espiritual. Y algo empezó a cambiar, no a su alrededor, sino dentro de él. John comenzó a cargar un peso por las almas perdidas. Ya no era solo un sentimiento, era un dolor constante en el espíritu. Él decía: «No puedo dormir tranquilo si no hay al menos un alma salva hoy». Y entonces las conversiones empezaron a suceder. Simples, discretas, pero reales. Una por una, los hindúes, musulmanes e incluso cristianos nominales comenzaron a rendirse al Evangelio, pero la cosecha seguía siendo pequeña. Entonces, ya debilitado físicamente, hizo una nueva oración: «Señor, dame un convertido por día, uno solo, pero que sea verdadero, que no solo mire conmigo, sino que nazca de nuevo». Y en ese momento, la intercesión de John Hyde ascendió a un nuevo nivel. Comenzó a orar por los nombres de los perdidos, uno por uno, noche tras noche, hasta ver cada rostro postrado ante Cristo. Su rostro cambiaba, sus ojos brillaban, y su cuerpo se debilitaba. Pero él decía: ¿vale más un alma salvada que años de vida sin fruto? Señor, dame un alma hoy, solo una. Así comenzó el año 1908. John Hyde, ya marcado por noches sin dormir y ayunos prolongados, había hecho un pacto con Dios: no vivir más para resultados humanos, sino para frutos eternos. Y Dios escuchó. Ese año John comenzó a ver una conversión real por día. Una tras otra, jóvenes, adultos e incluso ancianos se rendían a Cristo. Pero esto no era casualidad, era fruto de oraciones específicas, profundas y llenas de gemidos. Hyde no oraba en generalidades, oraba por nombres, oraba por historias, lloraba por las almas como quien las llevaba en su vientre. Y cuando el número de conversiones comenzó a aumentar, su fe también creció. Entonces se atrevió a pedir más: «Señor, dame 2 almas por día, no por vanidad, sino porque el infierno sigue avanzando. Necesito ver tu reino crecer». Y nuevamente el cielo respondió:
Y nuevamente los frutos aumentaron. Los informes que antes traían desánimo, ahora llegaban con llanto y agradecimiento. Las cartas enviadas a los hermanos misioneros eran diferentes. Hoy tuvimos 2 nuevos nacimientos, 2 que encontraron al Salvador. Y luego se atrevió aún más. Señor, dame 4 por día. Muchos a su alrededor pensaron que estaba exagerando, pero para John Hyde, cuanto más oración, más fe. Cuanto más fe, más frutos. Fue en esta época cuando empezaron a llamarlo el hombre que no duerme, y luego de una manera más reverente, el apóstol de la oración. Los testimonios comenzaron a surgir. En una reunión, antes de que comenzara el culto, la gente empezaba a llorar espontáneamente por sus pecados. Un evangelista dijo, mientras predicaba, sentía que algo invisible estaba quebrantando los corazones. Luego descubrí que John estaba en la habitación de al lado, de rodillas intercediendo. En otra ocasión, un compañero misionero relató, John oraba con tal intensidad que su cuerpo temblaba. Cuando se levantaba, era como si hubiera salido de otra dimensión. Y no solo eran almas, comenzaron a suceder sanidades, liberaciones, vidas completamente transformadas. Pero esto tuvo un precio. La oración es más poderosa que la predicación, porque quien ora, toca el cielo y mueve la tierra. John Hyde no solo creía en esto, él vivía esto. Pero todo fuego que arde, consume. La intensidad de la vida de oración de Hyde comenzó a cobrar su precio. Ayunaba por días, dormía poco, a veces nada. Pasaba noches enteras de rodillas y en ocasiones lo encontraban postrado en el suelo de tierra, mojando las tablas con sus lágrimas. Lloraba como quien llevaba el peso eterno de las almas que estaban a punto de caer al infierno. Oraba como quien había visto lo invisible, llevaba sobre sus hombros la angustia del cielo por los perdidos. Alguien escribió, vi a John salir de su habitación con el rostro resplandeciente, pero su cuerpo parecía el de un hombre con el doble de la edad. Y entonces llegó el diagnóstico. Durante un viaje a los Estados Unidos para una conferencia misionera, los médicos le pidieron que se hiciera unos exámenes. Lo que descubrieron fue aterrador. El corazón de John Hyde se había desplazado del lado izquierdo del pecho al lado derecho, no por una deformidad de nacimiento, sino a causa de la presión continua e intensa de la oración intercesora. Era como si su cuerpo físico se hubiera ajustado para seguir el peso espiritual que llevaba sobre él. El corazón de este hombre está fuera de lugar, dijo el médico, pero es el corazón más fuerte que he examinado. A pesar de estar debilitado, John Hyde continuó predicando, pero su voz era baja, su audición débil, y su cuerpo ya no respondía como antes. Sin embargo, cuando oraba, el ambiente cambiaba. La gente se inclinaba al suelo, confesiones públicas explotaban, un temor santo invadía el lugar. En una de esas reuniones, alguien relató, no había música, no había emoción, solo estaba John con la mano sobre el púlpito y lágrimas volando. La sala entera se dobló. John no buscaba fama ni posición, él buscaba una cosa, almas. Señor, dame almas o quítame la vida. Y el Señor escuchó. Si pudiera pedir algo a esta generación, sería esto, más rodillas dobladas que escenarios montados. John Hyde nunca buscó púlpitos, pero dondequiera que aparecía, el cielo descendía. Entre los años 1904 y 1910, un movimiento inusual comenzó a crecer en la India. Las conferencias de avivamiento del Punjab, reuniones anuales que reunían misioneros, pastores nativos, evangelistas y creyentes comunes, todos sedientos de un mover genuino de Dios. John Hyde participaba de estas conferencias, pero rara vez se ponía al frente. Mientras los líderes predicaban, él permanecía en una habitación separada en oración continua. Gemía, intercedía, suplicaba como quien lleva dolores de parto espiritual. Un amigo escribió, mientras yo predicaba, sentía que alguien empujaba mi alma hacia lo más profundo. Después descubrí que John estaba en el suelo en la habitación de al lado, clamando, Señor, salva, Señor, derrama tu espíritu. Durante una de esas conferencias, Hyde oró por 30 horas seguidas, casi sin interrupción, clamando por la visita de Dios sobre los predicadores y sobre los perdidos. ¿Qué resultado? Misioneros quebrantados, confesando secretos ocultos. Evangelistas que antes hablaban por fuerza humana, ahora predicaban con fuego y convicción. Y pastores, líderes, iglesias enteras, tomadas por el espíritu de arrepentimiento, intercesión y santidad. Durante estas reuniones, Hyde hizo otra petición audaz al cielo. Señor, dame este año más de 1000 almas genuinas para ti, 1000 almas convertidas, discipuladas y llenas de tu espíritu.
Y así fue. Al final de ese año, más de 1,200 conversiones reales fueron documentadas con nombres, lugares y testimonios. Pero más allá de los números, eran vidas transformadas. Alguien dijo, la llama del avivamiento no comenzó con un predicador elocuente, sino con un hombre invisible llorando de rodillas en el suelo. No quiero morir en una cama cómoda, quiero morir de rodillas, gimiendo por las almas perdidas. Ese era el corazón de John Hyde. En 1911, con apenas 45 años, John ya llevaba en su cuerpo los signos de agotamiento. Su corazón, literalmente fuera de lugar, estaba debilitado. Sus ojos, a menudo llenos de lágrimas, también estaban cansados. Pero su alma, esa estaba más viva que nunca. Ese año John Hyde viajó a los Estados Unidos para participar en una conferencia misionera en Northfield, Massachusetts. Fue invitado a hablar, pero cuando subió al púlpito, no predicó. Lloró. Con la voz entrecortada y las manos temblorosas, dijo: «Hay mucho trabajo en la iglesia, muchos programas, pero poca oración, poco quebrantamiento, poca hambre de Dios. Mientras la iglesia se distrae, las almas caen al infierno». Luego invitó a todos a acercarse, no para decisiones públicas, sino para arrepentimiento secreto. Cientos se arrodillaron. El culto terminó, pero muchos se quedaron hasta la madrugada llorando, confesando, buscando el Espíritu de Dios. Ese día, el último sermón de John Hyde fue una oración viva. Pocos días después, mientras se hospedaba en casa de amigos, John se sintió mal. El dolor en el pecho era intenso. El diagnóstico: colapso cardíaco. El corazón, ya desplazado, ya sufriente, no podía más. Fue hospitalizado, pero incluso en el hospital oraba por las enfermeras, oraba por los médicos, oraba por otros pacientes. Sus últimos susurros conocidos fueron: «Jesús, almas, almas, más almas, que Él crezca y yo disminuya». Y así, el 17 de febrero de 1912, John Hyde partió hacia la eternidad. Murió con 46 años, pero vivió con una intensidad que pocos se atreven a vivir. John Hyde puede haber partido de este mundo hace más de un siglo, pero su nombre y su ejemplo permanecen vivos, y su influencia se extendió como fuego en paja seca. Misioneros, pastores y líderes de todo el mundo continúan contando sobre el impacto de su vida. Lo que comenzó con un hombre pequeño, casi sordo y físicamente frágil, se convirtió en un símbolo inmortal de oración ininterrumpida, intercesión fervorosa, hambre por el mover del Espíritu Santo y una pasión inquebrantable por las almas. Si quieres ver un avivamiento, comienza en tu cuarto de oración. John Hyde nos recuerda que no hay atajos, que el fuego que transforma naciones comienza en el altar secreto. Este es un llamado para ti que miras ahora. Sé un intercesor. Llora por las almas perdidas. Persevera en la oración incluso si el cuerpo pide descanso, porque el avivamiento no comienza en el púlpito, ni en grandes escenarios. Comienza en corazones quebrantados.